Les pedimos que pasen a sus lugares. Estamos a punto de iniciar. Cedo el micrófono a Javier Solórzano. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias que me permiten estar con ustedes en la mesa. El tema quizás lo puedan ustedes ver muy con cosas que están pasando incluso hoy mismo por el asunto de la eventual aprobación de las leyes secundarias, que todo parece indicar que ya lo amarraron. En la tarde-noche será la nota más importante junto con la renuncia ahorita del director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces serán dos notas que serán las que estarán, ¿no? Yo calculo todo el día dando vueltas. Pero primero le quiero agradecer a Ernesto López Portillo, con el que he trabajado muchas veces y me siento muy honrado de que me permite estar aquí. Y segundo, les digo el nombre de lo que es el tema que tenemos hoy. Intervención militar en la seguridad pública, evolución histórica. Como ustedes pueden imaginarse, para nosotros desde el 2006, 2007, si no es que antes, yo recuerdo el otro día, platicaba con alguien, quién sabe si alguien lo recuerde, que hubo un problema en la Ciudad de México que será como a finales de los 90, y que mandaron al ejército a una zona de alguna delegación, que por más que tal, Iztapalapa, exactamente, que tuvimos ahí como, había otros antecedentes, pero ahí tuvimos un antecedente que me llamó poderosamente la atención. Entonces, la dinámica es la siguiente: cada uno de los participantes va a tener 15 minutos, entonces hacemos una ronda, que creo que puede ser muy, muy interesante. Después de esa ronda nos damos una segunda ronda, si les parece, para todo aquello que hayan escuchado de los otros participantes y que ustedes quisieran también recalcar. Le diéramos una ronda, yo diría que entre 3 y 5 minutos, y nos pasamos a las preguntas, si les parece. Entonces, les recuerdo: intervención militar en la seguridad pública, evolución histórica. ¿Quiénes son los ponentes el día de hoy? Los presento y van a ir participando en estricto orden de presentación. Stephanie Brewer, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Muchas gracias. Gracias, Stephanie. Lucía Chávez, coordinadora del área de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Lucía, muchas gracias. Julio Ríos Figueroa, profesor investigador titular de la División de Estudios Políticos del CIDE. Muchas gracias, Julio. Gracias, un gusto de nuevo. Y Mariano Sánchez Talanquer, profesor investigador titular de la División de Estudios Políticos del CIDE. Gracias, Mariano. Entonces, en el orden que los presentamos, se van participando, y les pediríamos, a ver, por el tiempo y sobre todo por las muchas otras cosas que creo que hay mucha gente que quiere participar, que nos podamos ajustar lo más que se puede. Entonces, Stephanie, si te parece, empezamos. Sí, gracias. Me voy a poner el reloj. Yo te aviso. Ok, muchas gracias. Muy buenos días. Soy Stephanie del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y nos han pedido en este panel abordar el tema de la participación de Fuerzas Armadas en la seguridad pública en la región, no solamente en México. Hay tantos temas y abordajes que sería muy bueno plantear en este espacio, que yo voy a tratar por lo menos de enunciarlos o enunciar algunos de esos temas en mi intervención, sin profundizar demasiado. Y a lo mejor en la segunda ronda y en las preguntas y respuestas ya podemos profundizar sobre algunos de ellos. La primera pregunta es: ¿por qué o qué factores están detrás de la participación creciente o la tendencia hacia la militarización de la seguridad pública en la región? Precisamente una coalición, un colectivo, entre varios, pero recientemente un colectivo de organizaciones de defensa de los derechos humanos de la región, de diferentes países, nos dimos a la tarea hace un año aproximadamente, según recuerdo, de analizar esta cuestión, y de hecho se celebró una audiencia temática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hablar de la militarización, no solo de su impacto en los derechos humanos, no solo de las violaciones de derechos humanos, sino también del proceso de toma de decisiones que ha llevado a la militarización de la seguridad pública.
El marco temporal que nos han planteado para esta mesa son los últimos 25 años. Claro, si vamos hacia más atrás en la historia de la región, estaríamos hablando propiamente de dictaduras militares. Estaríamos hablando en los años 80, 90 de conflictos internos armados, y en las últimas décadas estamos hablando de la militarización con un enfoque no necesariamente de dictadura como tal o de conflicto armado interno, sino también para abordar problemas de criminalidad u otras amenazas o supuestas amenazas, otros temas sociales ahora identificados como amenazas o como enemigos. En este caso, más que nada, estamos hablando de la delincuencia, de la criminalidad. Y es común escuchar que el factor detrás de esta tendencia hacia la militarización es la exigencia social. Es algo que escuchamos también, que hemos escuchado en México desde 2006 o desde antes, que la población, por la inseguridad y la sensación de inseguridad, que son dos cosas que pueden ser distintas pero muy relacionadas, exige la militarización. Creo que este es un tema que podríamos problematizar, porque desde el punto de vista del análisis que realizamos desde las organizaciones, es una lectura no muy fácil de hacer, o una relación no tan directa. De hecho, es una lectura generosa pensar que si la población tiene algún problema y exige algo, entonces por eso se toma la decisión desde el Estado, desde el gobierno, de responder exactamente a esa exigencia. La población tiene muchísimas exigencias. Seguramente la exigencia de seguridad es una muy prioritaria, no solo en México, sino en toda la región. De hecho, incluso en países donde en términos reales los niveles de violencia no se acercan a los niveles en ciertas regiones de México, también encontramos la misma tendencia de exigencia o supuesta exigencia de mano dura en las políticas de seguridad. Pero también hay otras muchas exigencias que no se están traduciendo en acciones de gran escala desde los gobiernos. Y la segunda pregunta es si realmente la exigencia es militarización de la seguridad pública, porque más bien es una sensación de inseguridad y una exigencia de respuestas de mayor seguridad, de eficacia desde las instituciones del Estado. Pero, curiosamente, en estos países, o muchos de los países de la región, la respuesta presentada o la opción que ofrece el gobierno es mayor militarización o políticas de mano dura como la respuesta. Entonces, claro, si esa es la opción que se ofrece, que se presenta, y más cuando se presenta en medio de campañas masivas publicitarias a favor de las Fuerzas Armadas y otros factores, pues naturalmente sí, una parte de la población puede hacer suya esa opción y decir seguramente esta es la respuesta, sin necesariamente haber tenido contacto directo o experimentado en su vida cotidiana como es la militarización. Entonces, decir que el factor detrás de la tendencia de militarización es la exigencia pública, o que esta sea una opción concebida desde la ciudadanía, me parece que no tenemos realmente la evidencia para pensar que el proceso de toma de decisiones sea tan así. Entonces tendríamos que preguntarnos, bueno, si vemos esta tendencia a nivel regional, es porque alguien se está beneficiando. No necesariamente la población, porque como acabamos de ver en la presentación, creo que la frase fue, vemos una cada vez mayor apuesta por estos modelos y cada vez menos resultados. Entonces, si no estamos viendo evidencia sólida de que estas políticas militarizadas lleven a un mayor nivel de seguridad, a una seguridad sostenible, beneficios para la población, ¿quién se está beneficiando? Ahí podríamos plantearnos desde preguntas de política regional, pensando siempre en el papel de Estados Unidos. Creo que esta conversación no se puede tener sin recordar el papel de Estados Unidos en promover
bueno, desde la Guerra Fría, promover ciertos modelos de uso de la fuerza, modelos militarizados, y ciertamente la guerra contra las drogas, la militarización del combate a las drogas. Y a nivel interno en cada país podemos preguntarnos la militarización que implica en el equilibrio de poder entre las Fuerzas Armadas y la autoridad civil, que implica para el peso o el papel que están jugando las Fuerzas Armadas en la vida política del país o en decisiones que de entrada pues no corresponderían a las Fuerzas Armadas. Entonces ahí a lo mejor podemos encontrar algunos factores relevantes también para explicar por qué persisten estas tendencias a pesar de la falta de resultados sólidos en materia de seguridad. Y finalmente un factor creo que muy relevante y que salió hace unos momentos en la intervención de la compañera que capacita, es también cuál es la experiencia desde los soldados, desde los agentes que están realizando estas tareas y de otras fuentes de información que de hecho no encontramos muchas veces o no están accesibles, ¿no? Y en esa materia creo que una mirada muy interesante y muy útil es la mirada desde los órganos internacionales de derechos humanos. Claro, porque en ese campo trabajamos en la defensa de los derechos humanos y conocemos perfectamente ahí ese análisis, pero también porque el análisis de los órganos internacionales va más allá de simplemente interpretar, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y decir cuáles acciones sí son aceptables o cuáles acciones violan la convención desde una interpretación jurídica, sino que su análisis parte de una serie, que ahora es una serie muy larga, de casos concretos y de contextos concretos de diferentes países de la región. Entonces, bueno, ahora en lo que me queda de mis 15 minutos, quisiera también plantear algunos temas de análisis desde esa mirada. En los últimos, bueno, ya en las últimas décadas, en el sistema interamericano de derechos humanos, que es nuestro sistema regional, aunque básicamente las tendencias que voy a comentar también las podemos encontrar desde los órganos del sistema de Naciones Unidas, ¿no? A nivel mundial. Pero en nuestro sistema, los órganos de derechos humanos, la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos han recibido y analizado una serie de casos de graves violaciones de derechos humanos en las que están implicadas Fuerzas Armadas, también fuerzas policíacas. Y esta serie de casos empezó desde casos, de hecho todavía llegan, porque llegan muchas veces con una demora muy importante, pero empezó analizando casos tal cual de las dictaduras y luego una serie de casos de los conflictos armados. Estamos hablando de una serie de casos de Perú, una serie de casos de Colombia, de Centroamérica. En años más recientes recibe ahora casos de México en el contexto, ahora sí, con el caso Alvarado, que se emitió la sentencia de la Corte Interamericana el año pasado, ahora analizando el contexto de abusos militares, en este caso desapariciones forzadas, cometidas en el contexto de la llamada guerra contra el crimen en México. Entonces, estos órganos han visto la evolución, o podemos preguntarnos qué tanto hay una evolución en los patrones de abusos, en los problemas, la impunidad de diferentes fuerzas militares de la región a lo largo de varias décadas en diferentes contextos. Y a partir de ese análisis de los casos concretos y de los contextos de los casos, la Corte Interamericana ha abordado en particular dos ejes. Un eje sobre cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública o si tiene un papel, y otro eje sobre rendición de cuentas. En el primer eje, creo que la Corte Interamericana nos da algunos elementos muy valiosos. Ha establecido que si bien no se ha pronunciado en el sentido de que haya una prohibición absoluta de emplear fuerzas militares en ciertas situaciones de emergencia, de seguridad pública, ha establecido una serie de restricciones
donde dice que la participación de las Fuerzas Armadas tiene que ser excepcional, limitada en el tiempo, tiene que ser fiscalizada por órganos independientes, tiene que ser regulada y tiene que siempre preservar la relación entre la autoridad civil y las Fuerzas Armadas, entendiendo que las Fuerzas Armadas tendrían que estar siguiendo indicaciones, acatando instrucciones de la autoridad civil. ¿Y eso por qué? Como digo, no solo por una interpretación del sentido del artículo 8, 25, etcétera, de la Convención Americana, sino porque en todos estos casos, en toda región, observa una y otra vez que cuando las Fuerzas Armadas han participado en tareas de seguridad pública, lo hacen desde una lógica distinta a la lógica policíaca, con otro entrenamiento. Aquí yo me atrevería a decir que la Corte, cuando habla de las diferencias en el entrenamiento, lo hace en este sentido amplio que acabamos de escuchar, que el entrenamiento no se limita a la capacitación. No está diciendo solamente, bueno, el problema es que reciben otro curso de capacitación, sino que los mensajes, las indicaciones, órdenes que pueden ser explícitas, implícitas, toda la cultura institucional que les comunica a los militares cuáles son las expectativas, cuáles son las exigencias de sus superiores para su actuación. Eso es muy distinto de los principios que deben regir la actuación de un cuerpo policíaco, porque el objetivo de las Fuerzas Armadas, como ya hemos escuchado, es defender contra un enemigo, contra un ataque, es una lógica de uso de la fuerza, y la lógica policíaca pues tendría que ser la protección de la población. Y otra diferencia que detecta la Corte, y que de hecho me gusta mucho el lenguaje que usa, entonces aquí lo voy a leer. Este es de un caso de 2015, Valencia y Hinojosa. La Corte dice: las funciones policiales se desenvuelven básica, fundamental o generalmente en el ámbito de vida habitual de los habitantes del Estado. Para la Corte, esta peculiaridad distingue muy nítidamente a la policía de las Fuerzas Armadas. Entonces, está hablando no solo del entrenamiento o de la lógica o la cultura institucional, sino en los hechos. Estas tareas, ¿en qué consisten? Consisten en estar diariamente en contacto con la ciudadanía, trabajando en el ámbito civil, en el ámbito social. Entonces, la lógica de la Corte es decir, claro, si los estados están desplegando a las Fuerzas Armadas para tareas propias de los cuerpos policíacos, eso lógicamente va a implicar un riesgo aumentado no solamente para los derechos humanos de personas detenidas, por ejemplo, sino que no es lógico pensar que este modelo vaya a mejorar la seguridad de la ciudadanía, que también es un derecho. Y el otro gran tema, para cerrar, que ha abordado la Corte y otros órganos de derechos humanos a nivel internacional es la rendición de cuentas, donde, como todos sabemos, han exigido y han establecido que el fuero militar, el fuero de guerra, no se ha aplicado en las investigaciones de casos de violaciones a derechos humanos. Pero el tema de rendición de cuentas, y sobre eso podemos profundizar en unos momentos, pero la rendición de cuentas va más allá de que autoridad investiga las violaciones de derechos humanos. Estamos hablando de diferencias en el nivel de transparencia, en donde las Fuerzas Armadas históricamente en la región son de las instituciones más opacas, que en teoría es algo que se puede justificar pensando en la necesidad de guardar secretos de un enemigo externo que amenace la nación. Son de las instituciones más autónomas. El fuero militar significa tener un sistema interno donde la misma institución que tiene el interés de protegerse, pues también es la que está resolviendo muchas cuestiones que en otros contextos se pueden ventilar ante autoridades independientes. Entonces, en resumen, la tendencia hacia la militarización no ha implicado resultados
muy positivos en términos de seguridad, sí ha implicado, como sabemos, un aumento de graves violaciones de derechos humanos. Y parece que a pesar de esa evidencia, seguimos un camino hacia mayor opacidad, menor rendición de cuentas, que crea espacios que sí plantean preguntas más profundas sobre cómo estamos tomando decisiones democráticas en el país y a quién realmente estas políticas están respondiendo o buscando beneficiar. Entonces, bueno, a muy grandes rasgos creo que son algunos de los puntos que podríamos discutir. Gracias, Stephanie. Entiendo que esto es toda una beta para discutirlo, ¿no? Estábamos con el tema en varias ocasiones de cuál es la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y bajo qué condiciones, como bien apuntas, llegan, ¿no? Y este tema de la exigencia social, ¿no? Qué bien guardado se pone, ¿no? Es que la gente lo pide, quiere seguridad. Bueno, Lucía Chávez es coordinadora del área de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Adelante, Lucía, gracias. Gracias. Había traído una presentación, no sé si la podemos poner. Sí, gracias. Listo, gracias. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todas y a todos. En particular, gracias Ernesto por siempre incluirnos en estos eventos. A mí me invitaron a hablar, al igual que bueno, a todos los que estamos, todas y todos que estamos en esta mesa, de la intervención militar en la seguridad pública. Stephanie ya abordó como la parte regional y cómo lo vemos desde los derechos humanos. Básicamente las preguntas que nos plantearon fueron estas: ¿cuál es el origen de la intervención militar en la seguridad pública? ¿Cuáles han sido los factores que aceleraron la intervención en el último cuarto de siglo? Y finalmente, ¿qué se puede esperar, ¿no?, a la luz de la evidencia disponible? Yo me fui un poquito más atrás que el último cuarto de siglo, me fui a 1965, porque en 1965 tenemos, hablando de intervención militar, dos momentos claves que creo que, o al menos así lo interpretamos, cómo se empieza a fortalecer las Fuerzas Armadas en México. Yo me voy a concentrar más en el tema de México. Y es que en 1965 es que se elabora el plan de N3, que es este plan de auxilio a la población civil, ¿no? Se implementó el plan de N3 ya por aquellos años en un huracán muy fuerte que hubo en el país, y posteriormente como la gran implementación del plan de N3 fue en el 85, en el temblor del 85. En 1965 también empezamos a ver las primeras acciones de guerrillas en el país. Una de las primeras acciones militares contra una de las guerrillas contemporáneas detonó una lucha entre 25 guerrilleros y que atacaron un cuartel militar, y eran como cientos de militares. Resultaron muertos varios guerrilleros, también varios militares, y esto detonó que empezaran a haber patrullajes más intensos, o sea, patrullajes en zonas civiles por partes de militares, retenes también y resguardos de puestos estratégicos. Esto me lleva a hablar de un caso que acompañamos en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que es el caso de Rosendo Radilla Pacheco. Este caso se da en el contexto de la Guerra Sucia, y en este contexto de la Guerra Sucia tenemos varias consecuencias en materia de derechos humanos particularmente. Y es que en este contexto, al menos reconocidas por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, tenemos alrededor de 500 personas detenidas desaparecidas solo en el estado de Guerrero, ¿no? En Radilla es detenido desaparecido del municipio de Atoyac de Álvarez. También tenemos que en el 74 que desaparece Rosendo Radilla, que desaparecen a Rosendo Radilla, no hay voluntad política para la búsqueda de las y los desaparecidos. Y bueno, si nos trasladamos al día de hoy, sigue sin haber esa voluntad política sólida
para la búsqueda de las y los desaparecidos. Las acciones de búsqueda que últimamente se han implementado para la búsqueda de Rosendo Radilla provienen de amparos que hemos ganado en el Poder Judicial. En realidad no de la voluntad del Ejecutivo de querer buscar a personas desaparecidas. Y eso me lleva a hablar también de las consecuencias en materia de impunidad que venimos arrastrando desde esas fechas. Yo les estoy hablando del caso Radilla, pero porque en Atoyac de Álvarez tal vez es donde hubo una mayor concentración, ¿no?, de violaciones graves a derechos humanos en el estado de Guerrero, pero no fue únicamente allí. Tenemos el 68, el 72 acá en la Ciudad de México, en estados del norte del país, ¿no? Podríamos hablar después de Oaxaca también. Entonces, bueno, la guerra sucia en realidad se extendió a lo ancho del país, y lo que nos encontramos es que hasta el momento el Poder Judicial solamente tiene una sentencia que habla de casos de la guerra sucia, en donde condena a un agente de la Dirección General de Seguridad por desaparición forzada, y no es, digamos, que una persona que ostente un alto mando, a pesar de que las instrucciones fueron dadas desde un alto mando militar y también civil. Tampoco existen desde ese momento garantías de no repetición, si bien se ha avanzado en materia, por ejemplo, de legislación en materia de desaparición forzada, en materia de derechos humanos, de ley general de víctimas, no hay, digamos, acciones claras que nos permitan implementar de manera efectiva esta ley, y tampoco desde allá venimos arrastrando la falta de instituciones que tengan incentivos para investigar, procesar y castigar a los responsables de estos hechos. Luego, si nos vamos más adelante, tenemos el levantamiento armado del EZLN, ¿no?, en Chiapas ya para los años 90, en donde también hubo acciones militares, acciones de tortura, ejecución, desaparición forzada. También desde la Comisión Mexicana hemos documentado algunos casos y acompañado algunos de ellos, por ejemplo, el caso de Hermanas González Pérez, que tiene un informe de fondo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También el caso de Ejido Morelia con informe de fondo, el PRO también tiene casos documentados en este contexto. Y lo que vemos también es un grave contexto de impunidad, y que este contexto de impunidad incluso se traslada a otros derechos de las víctimas, porque no hablo solo de impunidad por falta de investigación y sanción a los responsables, sino también que muchas veces las autoridades, por ejemplo, agarran estos contextos de impunidad para decir, bueno, no podemos reparar a las víctimas porque no hay ninguna sanción. A pesar de que ya hay un informe de fondo, por ejemplo, de la Comisión Interamericana. ¿Y por qué me refiero a estos años de 1994? En realidad, a partir del levantamiento armado del ZLN, o al menos algunos estudiosos del ejército así lo consideran, fue un parteaguas para que el ejército, después de la guerra sucia y de todas estas acciones contra insurgentes, se siguiera fortaleciendo, sobre todo con acciones de inteligencia militar y con presencia en varios estados de la República, en donde pudieran emerger, digamos, estas células contrainsurgentes, ¿no? Que valga decir que estos levantamientos armados tienen una razón de ser de fondo, que es el incumplimiento de otro tipo de derechos. Y luego nos trasladamos ya a diciembre del 2006, en el marco de la guerra contra las drogas. Y pues bueno, allí cambia un poco el actuar del ejército o lo que tenemos documentado, y obedece más a contextos de lucha contra el terrorismo, de lucha contra la delincuencia organizada transnacional e incluso de lucha contra la delincuencia organizada en el mismo territorio mexicano. Ya no, digamos, ya no obedece a las tendencias, como ya lo adelantaba Stephanie, de las dictaduras, por ejemplo, del Cono Sur, que obedecían justo a este tipo de levantamientos de opositores políticos o de levantamientos contra insurgentes. Entonces tenemos un despliegue militar que no habíamos visto en años anteriores,
No traigo el dato exacto de cuál es el promedio de militares desplegados al año, pero ronda por los 42,000 militares desplegados al año, llegando a su máximo por ahí del 2012, 2013. Natalia se lo debe de saber muy bien ese dato. 2012, 2013, que llegamos a 52,000 militares desplegados, y luego en 2017 también andamos por esa cifra, ¿no? También, bueno, tenemos que en el marco de la guerra contra las drogas, y ya no me quiero detener en esto porque Sam ya lo explicó en la intervención pasada bastante bien, se incrementan las violaciones a derechos humanos, se incrementa la violencia. Tal vez, yo no he leído el informe, pero probablemente se aborda en el informe cómo los enfrentamientos militares también pudieran sugerir el aumento en los homicidios dolosos. Es difícil comprobarlo, ¿no? Porque no tenemos una métrica de homicidio doloso por municipio como si lo tenemos de enfrentamiento, o es un poquito más complicado sacar el dato exacto. Pero lo que nos sugieren algunos estados en donde hay una gran cantidad de enfrentamientos, por ejemplo, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila en algún momento, Jalisco, es que al venir la presencia del ejército y al comenzar los enfrentamientos, los homicidios dolosos también siguen. Cuando se ve el ejército, los homicidios dolosos comienzan a bajar, pero no al nivel que tenían antes de la llegada del ejército. Entonces sí podremos hablar de una probable relación entre la intervención militar que está generando más violencia, ¿no? Y que cuando se van, pues no dejan las cosas tan bien como se podría esperar de una estrategia de seguridad, ¿no? También, bueno, hablamos en la Comisión Mexicana hicimos un estudio a partir de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde analizamos 204 recomendaciones que hablan de incidentes que tienen que ver con tortura, ejecuciones y desaparición forzada. Allí lo que nos dimos cuenta es que, claro, el estudio puede estar un poco sesgado porque hablamos de CNDH, que investiga actos de autoridades federales. Sin embargo, si comparamos los señalamientos que hay contra Policía Federal, Marina y Ejército, los señalamientos que hay en contra del Ejército son muy grandes y cometen actos de tortura, cometen actos de desaparición, de ejecuciones arbitrarias. En total, pudimos comprobar que se hablaban de 527 víctimas sometidas a tortura y 252 personas fueron torturadas al interior de una instalación militar, lo cual es un número bastante grande, ¿no? Sam también ya hablaba de las personas detenidas. Estamos hablando que en alrededor de poquito más de 12 años de guerra contra las drogas tenemos más de 100,000 detenidos por las Fuerzas Armadas. Y lo que nos dicen cuando preguntamos las causas de detención, nos dicen que todos fueron detenidos en flagrancia. 100,000 detenidos en el país, en flagrancia, es demasiado. Alrededor de 13,000 detenidos solamente en Tamaulipas, por ejemplo. Y bueno, tras todo esto, ¿qué podemos esperar a la luz de la evidencia disponible? En realidad, mi conclusión es que el papel del ejército, en realidad, al menos si hablamos de graves violaciones a derechos humanos, no ha cambiado mucho. El ejército no se ha podido, a pesar de que ha tenido un constante contacto con civiles desde el 65 y hasta ahora, no ha modificado su actuar en cuanto al respeto de los derechos humanos. Creo que estamos ante un panorama en donde al menos durante los próximos 5 años, como lo dicen los transitorios de la reforma en materia de Guardia Nacional, vamos a tener una continuidad del ejército en las calles, van a seguir haciendo tareas de seguridad pública. El artículo 5º transitorio es muy claro al decir, y ya lo mencionaba Stephanie también, cuando hablaba de los principios que rigen para, por ejemplo, estados de excepción o para que el ejército salga a las calles, el propio 5º transitorio nos dice que para disponer de las Fuerzas Armadas,
el papel de las Fuerzas Armadas tendría que ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Esto al menos a mí me llegaría a pensar, para empezar esto es como saltarse el 29 constitucional, ¿no? Es poner el 29 en un transitorio. Pero estos principios a mí me llevarían a pensar que el presidente tendría que hacer un decreto para sacar al ejército a las calles en donde nos dijera cómo se va a regular, cómo se va a fiscalizar, de qué manera va a estar subordinada y por qué es complementario a las tareas de seguridad pública. ¿Y de qué forma es extraordinaria? Bueno, tendría que tener una fecha de inicio y una fecha de final. Porque sacar al ejército a las calles, teniendo el quinto transitorio, con la continuidad de las tareas que están realizando, yo creo que viola el propio quinto transitorio, ¿no? Entonces, yo esperaría que la operación de las Fuerzas Armadas fuera de esta manera. Creo que no va a ser así, pero bueno, de la lectura del quinto transitorio sería lo que se esperaría. También, bueno, ya vemos que las Fuerzas Armadas se van a fortalecer, van a tener mayor presupuesto, van a tener mayores atribuciones, ya lo mencionaba también Sam, hay un mayor gasto en armamento, tan es así que bueno, la propia Secretaría de la Defensa Nacional ya está produciendo armas en México. Y lo que nos hemos encontrado en la práctica en realidad es que la parte de transparencia de por sí era muy difícil que nos contestara el ejército. Bueno, ahora es mucho más difícil. Cosas que nos habían contestado en años anteriores ya no nos los están contestando ahora a través de la plataforma de transparencia. O nos dicen, bueno, si son 2 hojas, págalas y ven a recogerlas acá a la secretaría, ¿no? Entonces, nos están poniendo, digamos, mayores obstáculos para acceder a la transparencia y que, bueno, se relaciona con acciones de rendición de cuentas que tendrían que tener los militares haciendo tareas de seguridad pública hacia la sociedad. Y, bueno, con eso me ajusté súper bien al tiempo. Muchas gracias. Ojalá hoy te escuchara, ¿no? Con lo de las leyes secundarias. ¿Habrá algún legislador? No va. No, pero no lo digo así como en un tono tan sarcástico, sino esta importancia de, como con algunas cosas, por ejemplo, con el Plan Nacional de Desarrollo están haciendo un parlamento abierto, ¿no? En este momento es cuando más se necesitaba la voz de los especialistas en las leyes secundarias. Este era el momento, ¿no? Sí, lo sé, la semana pasada. Bueno, Julio Ríos Figueroa, profesor, investigador titular de la División de Estudios Políticos del CIDE. Julio, adelante. Muchas gracias por la invitación a los organizadores, en especial a Ernesto. Yo de lo que voy a hablar en esta mesa es de justamente lo que ha hecho, o más bien lo que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a las Fuerzas Armadas en el periodo desde, digamos, la promulgación de la Constitución de 1917 hasta el 2013, y voy a hablar un poquito de los casos recientes, para ver qué podemos esperar del papel de la Suprema Corte en este nuevo contexto de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, al menos entrenando a los miembros de la Guardia Nacional, o de plano, como decía Lucía, pues por el transitorio participando directamente por 5 años más. Antes de presentarles los datos, les explico brevemente de dónde viene la investigación, dónde se ubica, que tiene que ver con lo que hemos discutido en esta mesa y en la primera también. Cuando intervienen las Fuerzas Armadas en seguridad pública en la democracia, no se espera de las Fuerzas Armadas, como en un conflicto internacional normal, que venzan al enemigo. O sea, el objetivo de utilizar a las Fuerzas Armadas no es para acabar con el otro, sino el objetivo es restablecer el Estado de Derecho. O sea, es una medida extraordinaria que cuando es necesaria, evidentemente hay que usarla, no está mal, pero el objetivo es restablecer el Estado de Derecho. ¿Cómo
se hace para que el uso de las Fuerzas Armadas en democracia cumpla con este objetivo, porque es, digamos, no lo ideal. Deberíamos de tener acá o en cualquier lugar en donde se recurre a ese medio una fuerza civil, etcétera, que se encargue de restablecer la paz. Bueno, acá la diferencia está, como decía la compañera en su pregunta, en cómo usan la fuerza. O sea, no está mal usarla. La cosa es que no la deben usar igual que como la usan los grupos a quienes se combate, que precisamente se caracterizan por estar afuera del Estado de Derecho. O sea, si el uso de la fuerza legítima por parte del Estado va a restablecer el Estado de Derecho en una situación extraordinaria, depende de cómo se usa la fuerza y en particular de la diferencia en el uso de la fuerza con respecto a el crimen organizado, los cárteles, que no tienen ningún límite. Las Fuerzas Armadas sí tienen límites en democracia. Necesitamos fuerzas, como dice un profesor, Fuerzas Armadas democráticas, obviamente no donde se elija a comandantes y generales por elecciones, pero Fuerzas Armadas en donde se entienda por parte de ellos mismos en primer lugar, es decir, de los miembros de las Fuerzas Armadas, que se deben a la Constitución y a la democracia y que su función última es defender la Constitución con los principios que tiene, con los derechos que tiene, con los límites que implica, etcétera. Entonces, de ahí viene, digamos, la investigación que voy a presentar ahora, que es son los resultados de un libro sobre justamente Fuerzas Armadas en América Latina y el papel de las Cortes Supremas. El libro va a publicarse en español pronto y fue publicado ya en inglés. ¿Por qué en este contexto es importante la Corte Suprema o una corte que interprete la Constitución? En México es la Corte Suprema, Colombia la Corte Constitucional, etcétera. Bueno, porque la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad pública genera muchísima incertidumbre. ¿Sobre qué? Por ejemplo, como decía Stephanie, sobre la jurisdicción militar, o sea, es una jurisdicción de excepción. Entonces, ¿quién puede ser juzgado y bajo qué circunstancias por los militares y no por jueces normales? Pues eso se puede establecer claramente en un artículo constitucional, pero en los casos concretos hay que determinar si sí va para un lado o para otro y se necesita un órgano que interprete la Constitución, los principios a la luz de los hechos de un caso en particular. Hay choques de principios y derechos que deben de ser dirimidos por un órgano constitucional y además pues hay principios en el uso de la fuerza, como por ejemplo el de necesidad, el de proporcionalidad. Un caso en particular se dirimió con un uso proporcional de la fuerza, sí o no. ¿Era necesaria usar la fuerza en este caso o no? La respuesta a esas preguntas puede determinar el destino de la persona que usó la fuerza, que puede ser la cárcel o puede ser una condecoración por haber mostrado valentía en una situación horrible. Entonces es muy importante que se diriman esas controversias. Un homicidio, una muerte derivada de la intervención de los militares en un operativo, ¿es un homicidio potencial que debe de ser investigado por el Ministerio Público o es una baja en combate que debemos pues, de tolerar o incluso esperar, dado que están peleando las Fuerzas Armadas contra grupos fuertemente armados y que no tienen ningún límite y que no tienen escrúpulos además, como lo hemos visto ya? Entonces, ese es el contexto y por eso es relevante una corte constitucional como nuestra corte en México. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué ha sucedido? Voy a presentar datos muy generales de este periodo para darnos una idea de la tendencia. Junté todas las decisiones en casos de amparo, todas las que encontré, no puedo asegurar 100% que son todas, pero estoy casi seguro que son todas, es decir, pongo mi mano al fuego de que las tendencias se mantienen aunque encontremos nuevos. Son amparos en donde se tomaba una decisión dentro de las Fuerzas Armadas y esa decisión era cuestionada mediante un amparo que llegaba a la Suprema Corte de Justicia. Y aquí hay decisiones de todo tipo, había decisiones por pensiones, había decisiones porque había
militares que cuestionaban que los habían, por ejemplo, puesto en confinamiento 2 días porque habían abandonado su puesto. Hay distintos tipos de amparos contra decisiones tomadas o por la justicia militar o por alguna autoridad administrativa de las Fuerzas Armadas. Si la Suprema Corte decidió en contra de las Fuerzas Armadas, es decir, otorgando el amparo, la protección constitucional al individuo que puso el amparo, entonces ahí le pongo amparo otorgado y el otro es amparo negado. Bueno, en el periodo de 1917 a 1940, lo que tenemos es que una mayor parte de amparos eran otorgados, o sea, la Suprema Corte de Justicia le daba la razón más veces al solicitante del amparo que a las Fuerzas Armadas. En el periodo de 1940 a 1994 se invierte el número de decisiones en donde la Suprema Corte le da la razón a las Fuerzas Armadas, ahora es más esta cantidad que la cantidad de amparos en donde la Suprema Corte le da la razón a los peticionarios del amparo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos periodos? Pues básicamente un régimen autoritario versus de partido hegemónico, ¿no?, de los 40 al 94, versus un régimen que, pues, si no era enteramente así una democracia funcional perfecta, había pluralismo, al menos al principio, con cambio de partidos, elección, la revolución ahí en medio, pero era un régimen en donde al menos no estaba consolidado un partido. De 1995 a 2012, más o menos están empatadas las decisiones de la Suprema Corte con respecto a este tema. Conflicto de jurisdicción, ¿qué es esto? Hay casos en donde se disputa, como decía Stephanie, bueno, en el caso Rosendo Radilla, así empezó la historia de Rosendo Radilla, ¿no? Lo desaparecen, el caso, los familiares lo están buscando, el caso se envía a la justicia militar y los familiares dicen, no queremos que este caso lo decida la jurisdicción militar, queremos que lo decida un juez ordinario, o sea, esto puede ser un potencial homicidio, es un secuestro, es una desaparición forzada, ¿qué pasó? Bueno, ¿quién decide si ese caso se va a la jurisdicción militar o a la jurisdicción civil? En última instancia, la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces, acá junté las decisiones en conflictos de jurisdicción y vemos el mismo patrón que en el tema anterior. De 1917 a 1940, una mayor parte de los casos en donde había un conflicto de jurisdicción se iba a la jurisdicción ordinaria, mientras que ya consolidado el régimen de partido hegemónico, se invierte la proporción y una mayor cantidad de casos en donde hay un conflicto de jurisdicción se va a la jurisdicción militar, o sea, la Suprema Corte decide en favor de la jurisdicción militar. Igual, ¿no? O sea, es muy clara aquí otra vez la relación entre el régimen y la actitud de la Suprema Corte. Finalmente, extensión del fuero militar, como decía, ¿quién y cuándo puede ser investigado por la justicia militar? En un extremo, nadie y nunca. Hay países en donde la jurisdicción militar ha desaparecido porque se considera inconstitucional, se considera una justicia de excepción que rompe con la protección de igualdad ante la ley y además de otros principios como la independencia del juez, porque los jueces militares en última instancia tienen al poder ejecutivo, al presidente como su jefe y entonces se rompe el principio de independencia judicial. En el otro extremo hay una permisibilidad extrema de que tanto civiles como miembros de las Fuerzas Armadas pueden ser juzgados en la justicia militar, en cualquier circunstancia. Y en medio hay una diversidad, digamos, de gradaciones que se acercan a un extremo o a otro. Nuestro artículo 13 constitucional, que por cierto es uno de los pocos artículos que no ha cambiado en una coma desde la Constitución de 1917 hasta ahora quizá, que creo que se añadió un pedacito con la reforma, dice, es muy restrictivo, dice que el fuero de guerra subsiste solo para delitos y faltas contra la disciplina militar y que los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo
podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Eso dice desde 1917 y no cambió una sola coma. Pero vean cómo lo interpretó nuestra Suprema Corte de Justicia. Cada puntito en esta gráfica es una decisión de la Corte extraída a partir de una tesis de jurisprudencia. En el eje vertical está la escala de amplitud del fuero militar que les presentaba hace rato. Hasta abajo está la no existencia de la jurisdicción militar y hasta arriba está la amplitud máxima de la justicia militar. Por ahí en medio, por donde se concentran todos los puntos, está que los miembros de las Fuerzas Armadas, mientras estén en servicio, si cometen un delito, son investigados y castigados en la justicia militar. Y un poquito más arriba, el FFAA, es miembros de las Fuerzas Armadas, aunque no estén en servicio. Es decir, si eres un militar y tienes un pleito, incluso por ejemplo de disputa por un divorcio, por la herencia, qué sé yo, en jurisdicción militar. ¿Por qué? Porque eres militar. En servicio es… estás en un servicio y cometes un delito, aunque no tenga que ver con el servicio, puede ser la violación de una mujer, puede ser el robo de un reloj que te encontraste en la casa cuando hiciste una investigación. Esos, por ser militar, van a la justicia militar. Y más abajo es solamente por delitos estrictamente militares o contra la disciplina militar, como faltas a la obediencia o a la disciplina militar. Bueno, nuestra Suprema Corte de Justicia, igual, hasta 1940, decidía, cuando interpretaba el artículo 13 de la Constitución, por una interpretación bastante apegada a la letra del artículo 13, que es decir, solo militares van a la justicia militar y solo por delitos contra la disciplina militar. Pero conforme se consolida el régimen hegemónico del PRI, lo que sucede es que la Suprema Corte va ampliando la interpretación del artículo 13, diciendo, bueno, pueden miembros de las Fuerzas Armadas mientras estén en servicio, no importa por qué tipo de delito sea, simplemente que estén en servicio. Y eso es por el Código de Justicia Militar, que incluía un montón de delitos, se hizo en 1933, incluía un montón de delitos que nada tenían que ver con la disciplina militar. ¿Qué debió de haber hecho una Corte Suprema? Decir, este código es inconstitucional, incluye un catálogo de delitos mucho más amplio de lo que dice el artículo 13. ¿Qué hizo nuestra Corte? Interpretó el artículo 13 de tal modo que el código fuera constitucional. Eso cambió con el caso Radilla, que mencionaba Lucía. El caso Radilla, que por cierto, pues fue un regaño de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a México. O sea, el caso Radilla decidido por nuestra Suprema Corte es posterior al jalón de orejas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos dijo, por favor declaren inconstitucional el artículo 57 del Código Militar, que desde 1933 expandía la justicia militar, ¿no? Y básicamente nuestra Suprema Corte hizo eso y después ha restringido un poco la justicia militar, pero no tanto como quisiéramos. Para terminar, me quedan un minuto, ¿qué podemos esperar? Va a ser nuestra Suprema Corte un órgano no que limite a las Fuerzas Armadas, porque en una circunstancia como en lo que estamos, no necesitamos que se les limite. Sí necesitamos que se les ayude a actuar dentro de lo que nuestra propia Constitución marca como los límites del actuar de una fuerza democrática. Entonces, no, hay que darle herramientas para pelear, herramientas, armas y herramientas legales, ¿no? La Suprema Corte tiene que decir cuándo el uso es proporcional de la fuerza, cuándo es necesario, en qué circunstancias la justicia militar opera, etcétera. ¿Lo va a hacer nuestra Suprema Corte de Justicia, sí o no? Me queda un minuto y les voy a dar la respuesta corta. No. ¿Por qué no? Porque tenemos ahora una combinación de circunstancias políticas en donde no solo nuestra Corte, sino ninguna Corte se va a enfrentar al poder. ¿Cuáles son estas dos circunstancias? Una, un gobierno unificado, ¿no? Cuando hay gobierno unificado, las Supremas Cortes, las Cortes Constitucionales tienden a ser muy deferentes al poder y si es un tema que les importa, aún más. Seguridad pública, pues está dentro de esos temas. Segundo factor, legitimidad ante la sociedad.
opinión pública que favorezca, que apoya a la Corte si decide enfrentársele a los poderes políticos. En México no hay. 30% de la población declara tener algo o mucha confianza en las Fuerzas Armadas. Entonces, la expectativa es, por ahí no va a venir ningún tipo de ayuda. Gracias. Gracias. Bueno, cerramos esta primera ronda. Mariano Sánchez Talanquer, profesor, investigador titular de la División de Estudios Políticos del CIDE. Adelante. Gracias Javier, y a los organizadores del evento, Ernesto, por invitarme. Yo voy a dar una perspectiva todavía más histórica que mis compañeras sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, y voy a hacerlo hablando solamente de una rama o una parte de las Fuerzas Armadas, pero quiero sugerir desde el inicio que, digamos, este largo clavado al pasado no es solamente por curiosidad histórica, sino que nos permite pintar una visión de conjunto sobre el orden político, digamos, y la participación militar en la seguridad en México en perspectiva histórica. Y un poco la pregunta, los voy a presentar algunos datos y hechos que vienen de una investigación que he realizado durante más tiempo del que me atrevo a admitir en público, pero sobre todo con datos de archivo, etcétera, y donde la pregunta un poco subyacente era, dado el contexto actual, la debilidad institucional que vemos y nos brota por todos lados, la pregunta era cómo proveyó seguridad pública el Estado postrevolucionario, ¿no? Cómo es que este Estado que en algún momento creíamos capaz, muy robusto, de pronto tiene todos estos vacíos que se manifiestan en diferentes circunstancias. Y el hecho principal al que me voy a referir, digamos, como para pintar esta estampa de conjunto, es un enorme hueco que hay en la historiografía sobre el estudio del Ejército y las Fuerzas Armadas en México, y es que, y sobre la provisión de orden y el aparato propio del Estado mexicano, es que la estructura policial coercitiva más numerosa y territorialmente extendida durante todo el siglo XX en México fue el Cuerpo de Defensas Rurales del Ejército. ¿A qué me refiero con el Cuerpo de Defensas Rurales del Ejército? Esto está en la Ley Orgánica del Ejército, son digamos, parte de las Fuerzas Armadas mexicanas. Se definen como personal voluntario, y insisto en la palabra voluntario, de ejidatarios, mandados por militares profesionales que tienen como misión cooperar con las tropas. Esto es la primera definición, digamos, que viene del momento posrevolucionario durante el proceso formativo del Estado en los años 20. Es un cuerpo formado por voluntarios leales al régimen, de características semiformales, y ahora voy a ahondar un poco en esto, no profesionalizado, y que funcionan en la práctica como extensiones armadas del aparato estatal regular en la periferia. De otra manera, son una especie de ojos y oídos del ejército en el nivel local. Voy a dividir, digamos, a grandes rasgos el ejército actual, como sabemos, es el ejército heredero de la revolución, y si dividimos la historia en dos grandes momentos o dos grandes etapas, primero el periodo propio de construcción y consolidación del Estado en los años 20 y los años 30, el primer reconocimiento legal, digamos, jurídico de la existencia de estos grupos viene en 1929, al fin de la Guerra Cristera, en donde juegan un papel fundamental en combatir la rebelión. También tienen una amplia participación en la derrota de las múltiples rebeliones militares de los años 20, por ejemplo, la rebelión de la Huerta, etcétera. Y se especifica en un reglamento, por primera vez en este momento, las Fuerzas Armadas no saben ni siquiera cuántos son, en dónde están, son grupos armados que existen por todo el país, muchos de ellos organizados durante la Revolución para protegerse de la violencia, otros agraristas demandando tierra, otros guardias blancas, etcétera. Y en este reglamento se les impone como obligaciones vigilar a la población y sus contornos, respetando entre paréntesis a las autoridades civiles, auxiliar a las fuerzas federales como guías, exploradores, etcétera, en la persecución de trastornadores del orden, auxiliar a las autoridades civiles en su función de dar garantías y preservar el orden, comunicar diariamente a las novedades al jefe militar que corresponda, localizar e identificar a grupos sospechosos de querer alterar el orden público. Si esto suena a tareas policíacas, es porque justamente se trata de tareas policíacas. En los años 30, durante el cardenismo, digamos el gran momento de reparto agrario, Cárdenas explícitamente adopta como una política gubernamental
repartir armas a los ejidatarios, a los campesinos, con el fin de que puedan defender, en ese momento es la justificación oficial de defender la revolución, de ser la vanguardia de la revolución, proteger sus tierras y a sus comunidades de los terratenientes. Cárdenas declara de manera famosa en los años 30 en Guerrero, una zona después muy afectada durante la Guerra Sucia: daré a los campesinos el Mauser para que defiendan la revolución, el ejido y la escuela. Y quiero, digamos, me estoy enfocando y quiero subrayar este grupo poco conocido, o al menos muy subestudiado, porque para 1940, es decir, al final del cardenismo y la fecha típica que los historiadores nos dicen, está consolidado de alguna manera ya el aparato estatal mexicano, ha ocurrido ya el gran proceso de profesionalización del ejército con Amaro, etcétera. Existen alrededor de 70,000 miembros de las defensas rurales en el país, en comparación con 58,000 soldados regulares. Es decir, hay más integrantes en este cuerpo semiformal de voluntarios, ejidatarios, poco profesionalizado, que soldados regulares de las Fuerzas Armadas. En términos de presencia territorial, si comparamos para alrededor de los años 50, insisto, todos en estos datos producto de una investigación de archivo, para 1950, a mediados de siglo, hay presencia de pelotones del ejército o soldados regulares en alrededor de 20% de los municipios del país. En comparación, los cuerpos de defensa rural tienen presencia en 36%, es decir, casi el doble de los municipios del ejército. Esto es más o menos como se ve el mapa, un mapa que pude reconstruir después de muchos años de estar escarbando en distintos archivos, porque al tratarse de un aparato informal, digamos, no deja la huella documental de un aparato burocrático clásico, y creo que no habíamos logrado, digamos, construir este mapa sabíamos que existían, que tenían una importancia local, pero pude documentar la existencia en al menos en más de 2,000 localidades, 2,300 localidades del país. Y después las georreferencié para poder saber, digamos, a qué localidad y municipio corresponden en el periodo actual, y tengo alrededor de 1,700 observaciones. No puedo asegurar para el periodo, digamos, que hacia la mitad de los años 40, el momento de formación del PRI y en el momento en el que, según los historiadores militares, ocurre ya, digamos, el retiro del ejército hacia los cuarteles y se vuelve un ejército, digamos, subordinado a las autoridades civiles, profesionalizado, etcétera. Estas unidades de defensa rural, estos pelotones, son integrados por entre 12 y 14 ejidatarios, ¿no? Desempeñan tareas policíacas en sus comunidades y tienen la obligación y están subordinados a la jerarquía militar sin ser oficialmente contados, digamos, como parte del ejército mexicano. Es decir, si uno compara en cifras, y esto es una historia, cuando uno lee historia latinoamericana, siempre se dice el ejército mexicano en comparación con otros ejércitos latinoamericanos es un ejército pequeño, porque en las estadísticas oficiales se está excluyendo a más de la mitad de sus elementos, o más de la mitad de estos grupos armados que están subordinados a la jerarquía militar, pero que no reciben un salario, no son propiamente, digamos, burócratas o funcionarios del Estado mexicano. Y este patrón de penetración territorial y desempeño de tareas policíacas, sobre todo a partir de este aparato semiformal de provisión de orden público, se perpetúa en la segunda mitad del siglo XX, por ejemplo, para que es el periodo propio ya de la revolución institucionalizada o de la época dorada del autoritarismo mexicano. En los años 70, por ejemplo, hay alrededor de 100,000 integrantes de los cuerpos de defensa rural, en comparación con entre 65 y 70,000 soldados. En este momento desempeñan labores cruciales de contrainsurgencia. Hacia fines de los 80, mediados de los 80, sigue siendo un cuerpo que, digamos, en términos numéricos es más amplio, más grande que el ejército mismo, y después es difícil documentar las razones y el proceso a través del cual esto ocurrió, pero hay una contracción y un repliegue de estas unidades hacia el final de los años 80, principios de los años 90, posiblemente tiene que ver con las reformas al ejido, en donde y digamos la profesionalización del ejército, empiezan a ser cuerpos realmente secundarios que simplemente tienen armamento viejo, simplemente sirven como una especie de aparato de inteligencia local para las Fuerzas Armadas. Aún así, ha sido tortuoso el proceso de conseguir información contemporánea, pero para la década de los 2010, en los últimos años, por solicitudes de información, sabemos que hay alrededor de entre 15,000 y 20,000 integrantes que, digamos,
palidez en comparación con los números del pasado, pero aún así pues es un conjunto relativamente importante de personas con tareas poco claras o digamos en los márgenes de policíacos militares en la periferia, en el campo mexicano. Pero quiero decir que para el grueso del siglo XX y durante todo el régimen autoritario, la cara policíaca coercitiva del Estado mexicano, del partido Estado en el nivel local, son estos integrantes de las defensas rurales vinculadas al ejido y a la burocracia agraria. En 1952, por ejemplo, en un comunicado del secretario de la Defensa a la Presidencia de la República, informa el secretario que en su función de orden público la existencia de las defensas rurales hace menos pesada las erogaciones pecuniarias de la nación. Insisto, es un cuerpo que no recibe un salario y solamente recibe armas y entrenamiento los fines de semana del ejército. Y dice explícitamente su misión principal es la de policía rural, ocupando hasta las regiones más alejadas del país, adquiriendo noticias policíacas de abigeos, asaltos, así como todo aquello que pueda alterar el orden público. Hay quejas recurrentes dentro del ejército mexicano por tratarse de un cuerpo irregular, son malos combatientes, indisciplinados, etcétera, propensos a los abusos, cito textual, y a las vendetas, pero cruciales para el orden a lo largo de la República. Y en cualquier clavado a los archivos podremos ver cómo, digamos, hay un mito de desmilitarización de la seguridad pública durante todo el siglo, como si la militarización fuera sobre todo un fenómeno de las últimas décadas, cuando en realidad el ejército mexicano ha estado siempre implicado, y cuando me refiero al ejército me refiero a los soldados, pero incluyendo también sus extensiones con estos cuerpos, una participación constante en tareas de solución de conflictos agrarios, como escolta de funcionarios e inspectores, por ejemplo, quienes iban a cobrar impuestos, en el combate a incendios, en las campañas médicas, en la reforestación, etcétera. Eso es un Estado que siempre es muy dependiente de las Fuerzas Armadas y estos cuerpos de defensa rural para desplegar sus tareas. En los años 60 y 70 estos cuerpos, en algún momento planteados por el cardenismo como la vanguardia de la revolución o las herramientas para defender las banderas más progresistas del régimen posrevolucionario, mutan en, digamos, un órgano sobre todo de contrainsurgencia. La regulación, aquella que venía de 1929, que cité hace unos momentos, cambia en 1964 con un nuevo instructivo que da explícitamente, caracteriza a los cuerpos de defensa rural de esta manera, y todos estos son citas, digamos, de ese instructivo. Las define como unidades de cooperación en la conservación del orden y la seguridad pública en el campo. Los define como miembros de comunidades ejidales y sus descendientes. Los derechos ejidales se heredan, como saben, en las familias, por tanto, el derecho a, digamos, la herencia de los derechos ejidales significa también la herencia de la posibilidad de participar en los cuerpos de defensa rural. Los requisitos incluye un requisito importante de ser afín a la política del gobierno, y este es el instructivo vigente hasta hoy. Son cuerpos armados y entrenados por las Fuerzas Armadas, pero sin retribución alguna. Auxiliar a las tropas como guías, exploradores, estafetas en la persecución, captura y consignación de trastornadores del orden, etcétera, que tienen la misión de proporcionar seguridad a la población donde se encuentran establecidas y en sus contornos, ser órganos de información a disposición de los mandos territoriales, auxiliar a las autoridades civiles, evitando que se practiquen juegos prohibidos por la ley, la siembra, el tráfico, la posesión, el comercio y el consumo de enervantes, es decir, inicia una vinculación aquí con las tareas de combate al narcotráfico. Pero al mismo tiempo, después de todas estas cosas que nuevamente suenan a tareas policíacas, se dice que no pueden involucrarse en las funciones policíacas de las autoridades civiles, quienes tienen encomendadas las tareas de seguridad pública. Hay una larga tradición, digamos, que he podido más o menos ir documentando, de participación de estos cuerpos en tareas de contrainsurgencia, no solamente en el estado de Guerrero, pero viene, por ejemplo, desde los años 40 y 50 con el movimiento jaramillista en Morelos, y estoy poniendo aquí los momentos, digamos, más representativos que conocemos, que sabemos de represión en estos años, con la intensificación de la protesta rural. Cuando ocurre, digamos, en el cuartel Madera, en Chihuahua, quien combate a los guerrilleros del FEP es el 6º Cuerpo de las Defensas Rurales.
En Guerrero, en los años 60, el informe que tenemos de la Comisión de la Verdad, que se formó hace algunos años, documenta la participación de varios integrantes de estos cuerpos en actos represivos, sirven como aparato de inteligencia del ejército, aunque algunos de ellos también se convierten en guerrilleros. Y, por ejemplo, Rosendo Radilla, si uno lee su biografía, él fue integrante de las defensas rurales. Y la primera desaparición, o lo que se considera la primera desaparición de la Guerra Sucia en Guerrero, en Coyuca, el maestro Epifanio Avilés, es detenido, de acuerdo con varias de las versiones, por miembros de las defensas rurales. Tengo 30 segundos, pero digamos, este clavado histórico quiero mostrar que tiene conexiones directas con el presente, implicaciones para el presente y para entender la situación en la que nos encontramos. Utilizando diferentes modelos estadísticos, técnicas en las que, digamos, por supuesto no me voy a meter a detalle, pero hay una fuerte correlación entre la densidad histórica de presencia de estos grupos en el nivel local y el subdesarrollo del aparato civil de seguridad y justicia, es decir, de las policías, el día de hoy medido como policías per cápita o, por ejemplo, el número de estaciones de policía por kilómetro cuadrado en un municipio. Todos estos son modelos a un alto nivel de desagregación. Hay también una relación muy fuerte entre la presencia histórica de cuerpos de defensa rural y la probabilidad de observar grupos de autodefensa en el periodo contemporáneo. En esta gráfica, en el eje horizontal, lo que estoy mostrando es de esta variable que he logrado construir de presencia de unidades de defensa rural históricamente en el periodo postrevolucionario, y en el eje vertical tenemos la probabilidad de observar un grupo de autodefensa. La base de datos de presencia de grupos de autodefensa incluye 3 años, del 2013 al 2016. Tenemos, como todos en la mente, el caso de Michoacán, pero la base de datos incluye, de hecho, casos para 14 estados de la República, alrededor de 6% de los municipios del país. Y como vemos, digamos, a medida que aumenta la presencia de estos grupos históricamente, la probabilidad de observar un grupo de autodefensa, es decir, ciudadanos que se autoorganizan en el nivel local para la provisión de orden y justicia, aumenta de menos de 10% en donde no había estos grupos, hasta en casi 80% en las zonas de mayor densidad. Se me acabó el tiempo, con eso termino y hablo un poco más de implicaciones en los otros 2-3 minutos. Gracias, Javier. Bueno, para cerrar, yo creo que con esta mirada tan interesante, tan de investigación científica, de números que a veces no gustan, a mí me parece que algo que podríamos hacer de final, si a ustedes les parece, es, con base en todo lo que han planteado, que hicieran una reflexión sobre el momento actual. Y cuando hablo del momento actual es, hay una revisión de la Corte, hay una revisión de la historia, lo que hemos visto incluso a través de organismos internacionales, pero yo creo que la sociedad mexicana se pregunta, ¿me va a servir la Guardia Nacional o no? Yo creo que es una pregunta que todos nos hacemos. Por más que los soldados y los marinos se integren a la Guardia Civil como civiles, ¿no? Dejen esta parte que tiene que ver con ellos como militares. Sé que si le digo a cada uno de ustedes 3 minutos, me pueden recordar a mi honorable madre. Pero yo creo que para escuchar voces acá, yo con base, sobre todo, yo les diría, a mí me alienta mucho, y yo creo que a todos los que estamos aquí, toda esta información tan importante que han presentado, esta visión, ¿no?, de todo lo que son las fuerzas rurales y lo que ha pasado en el país en los últimos años. La pregunta sería, ver, una reflexión sobre si esto de la Guardia Nacional es algo que por ahí debe de ir, dónde encuentran pros, contras, porque también hay una parte que se convierte en profundamente dramática. Si esto no funciona, ¿qué va a pasar?, ¿no? O sea, se nos van acabando las puertas, ¿no? Esta parece ser, no sé, de repente desde fuera se ve como si fuera como la última puerta para resolver el problema de seguridad. Y luego, ¿qué viene el vacío? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo podemos hacer todos para integrar un proceso de transformación? Entonces, Stephanie, sé que… sí, no, pero yo creo que sí estamos de acuerdo, ¿no? Que una reflexión de 3 minutos cada uno y escuchamos al público, que también ha de tener preguntas. Bueno. Sé que vas a sufrir. Que sea la última puerta, no es. Sí, yo diría que no es la última puerta, pero creo que para responder esa pregunta,
hemos hablado de qué es lo que pasa cuando se militariza la seguridad pública. Es igualmente importante empezar a hablar, y creo que en las demás mesas se va a hablar, de qué es lo que no pasa. Y ahí hay dos ejes que yo destacaría. Algo que no pasa, o que no ha pasado, podemos decir en los últimos 12 años, no se están diseñando las políticas de seguridad pública con base en información y datos sobre cuáles son las acciones eficaces, cuáles son las acciones que faltan. Hay muchísima información con todo y los retos para acceder a ciertos datos. Por ejemplo, aquí hay muchísima información de México, de otros países de la región y del mundo que nos tiene que servir mucho, que nos sirve mucho para poder diseñar políticas integrales de seguridad y transitar hacia un modelo de seguridad ciudadana. Pero en este momento parece que el planteamiento de Guardia Nacional no está partiendo de ese análisis de datos, de experiencias, de buenas prácticas, es decir, esto es lo que ha funcionado, entonces lo vamos a ampliar. No, al contrario. Y lo otro que no pasa, que no ha pasado, es la reforma y el fortalecimiento de los cuerpos policíacos y del modelo de seguridad, porque una cosa son los cuerpos policíacos, que obviamente tienen un papel fundamental en el modelo de seguridad, pero el modelo de seguridad no es solamente cuerpos policíacos, ¿no? Es un conjunto de acciones, de políticas para abordar las causas de la inseguridad, de la delincuencia, para mejorar, claro, la investigación, etcétera, etcétera. Entonces, mientras sigamos con el enfoque militarizado, pues estamos dejando por aquí, de hecho, las tareas pendientes que realmente nos podrían ayudar a solucionar estos problemas. Yo ahí pondría, por ejemplo, un ejemplo en el diseño de la Guardia Nacional. Mucho se ha dicho públicamente de la disciplina, diciendo es necesario, o sea, es un cuerpo civil porque está adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no? Claro, este es el último de una serie de cambios de nombre, de descripción, de diseño de los cuerpos de seguridad a nivel federal, ¿no? Que tampoco ha sido una estrategia tan constructiva. Pero se dice, bueno, el problema con la Policía Federal es una falta de disciplina, entonces vamos a instaurar un modelo más militar, de disciplina militar, pero ¿dónde están los datos para fundamentar esa visión? Al contrario, un poco, y ahí también desde las organizaciones de derechos humanos, lo que hemos documentado es que justo estos abusos, violaciones de derechos humanos, información falsificada, etcétera, impunidad, o sea, no obedecen a los actos aislados o los actos de algunos agentes de bajo rango, sino que son sistemas de actuar. Entonces, decir que el problema sea que la gente no está obedeciendo a su superior, entonces necesitamos ahora castigarlo más severamente, simplemente son conclusiones no fundamentadas en información. Entonces, ¿qué se puede esperar de la Guardia? Claro, mucho depende de qué otras acciones, que otras políticas se implementan en materia de seguridad y también de los controles. Y ahí está el otro foco rojo, porque el diseño actual de Guardia Nacional y en las leyes secundarias es un diseño de menos controles, de falta de controles y de justo persistir en esta tendencia regional que comentamos, de aumentar el espacio opaco de actuar discrecional del aparato del Estado, ¿no? Muy bien. Adelante, Lucía. Gracias. Yo a veces me siento como bien optimista y a veces todo lo contrario, ¿no? Por un lado, por primera vez creo que en muchos años hay un reconocimiento más o menos compartido del contexto, que de pronto se niega ese contexto también, ¿no? Pero creo que por primera vez sale un fiscal a decirnos, después de 100 días de estar en la fiscalía, aquí se solapaban los intereses de altos funcionarios y entonces hay muchísimos casos en la impunidad y tenemos al presidente que acepta el contexto de desapariciones forzadas, por ejemplo, al menos de desapariciones y la crisis en materia de violencia, ¿no? Creo que por un lado eso nos
coloca en un contexto en donde ya más o menos, a diferencia de otros sexenios, estamos hablando del mismo tema, ¿no? Pero por otro lado, sí estamos ante una grave crisis de violencia y de impunidad que es bien difícil abordar, porque tenemos un aparato de justicia colapsado, ¿no? Entonces, aunque funcionara la Guardia Nacional, ¿quién va a procesar todos esos delitos en un aparato de justicia que tiene, no recuerdo qué dice el informe del fiscal bien, pero eran más de 30,000 o 300,000 investigaciones paradas, ¿no? Entonces, ¿quién va a ayudar a procesar lo que pudiera ser que hiciera bien la Guardia Nacional, ¿no? Si asumimos que va a actuar bien la Guardia Nacional. Por otro lado, la Guardia Nacional va a estar formada por los mismos elementos de policía o del ejército que no han sido depurados, porque continúan los casos de violaciones a derechos humanos en total impunidad. Y entonces vemos unos altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional que han sido señalados, por ejemplo, tenemos también un estudio de cadena de mando en la comisión, en donde de todas las regiones militares, son 12 regiones militares en el país, las 12 regiones militares tienen señalamientos de violaciones graves a derechos humanos. Y esas personas que comandan batallones, regiones militares, zonas militares, no han sido depuradas. Entonces van a ser las mismas que estén actuando en la Guardia Nacional y que estén actuando en tareas de seguridad. Entonces es bastante complicado, ¿no? Por otro lado, como lo mencionaba en mi exposición, venimos arrastrando problemas de impunidad de delitos del pasado que de alguna forma continúan hasta el presente y se suman a todas las causas del presente, y venimos arrastrando además estos delitos que forman parte de violaciones graves a derechos humanos, pero también de delincuencia común que no han podido ser atacadas. Y pareciera ser que el gobierno de pronto se está concentrando en perseguir desde hace varios sexenios aquellos delitos que no tienen víctimas, ¿no? O sea, que no tienen víctimas claras, como el tráfico de drogas, la siembra de drogas o el huachicoleo, que si bien se atacan algunas causas, a lo mejor de la violencia, para la sociedad eso no tiene como alguna consecuencia directa, entonces eso va a impactar de alguna forma en la confianza de las autoridades. Pero bueno, no sé si toqué ya varios puntos en estos 3 minutos, pero creo que es un problema bien complejo el que tenemos enfrente. Gracias. La verdad no tengo idea qué responder. Apunté aquí 4 cosas, ninguna me convence. No sé qué esperar. Ya está la Guardia Nacional ahí. Ya hoy creo que aprobó el Senado las leyes. Hay que ver si las leyes están bien y, esperando que estén bien, que se cumplan. Porque después, la verdad es que la reforma de la Guardia Nacional se aprobó como muy platillo, miembros de las organizaciones civiles estuvieron ahí diciendo y hay que hacer no sé qué, unánime la ley, y después el nombramiento del comandante en activo o en proceso de retiro. O sea, es que esta farsa es lo que a mí ya me da, eso es o sea, las razones de mi desesperanza es la farsa en la que hemos estado durante tanto tiempo. Por otro lado, la Guardia Nacional es en cierto modo, digamos, el fin de la farsa, ¿no? Porque el artículo 5º transitorio, que es quizá lo que siempre se quiso, que se pudo haber logrado, como argumentaban algunos, con una declaratoria de emergencia y el uso del ejército tal cual para al menos la fase armada del combate, digamos, librarla directamente, y después todo lo otro, que hay que decirlo también, pues sí tiene el nuevo gobierno, que es los apoyos sociales, o sea, al menos en el reconocimiento de que esto no se va a ganar simplemente por la fuerza. Entonces, lo que hay que hacer, diría, en línea con Lucía y Stephanie, hay que fortalecer todo lo que está alrededor de la estrategia del artículo 5º, porque pues hasta que no esté operando la Guardia Nacional, pues no vamos a saber exactamente qué, mientras vamos a vivir en el régimen transitorio de 5 años, pues que es en donde se va a jugar la suerte este gobierno, que me parece terrorífico, porque pues al mismo tiempo los que van a estar entrenando son los que van a estar participando, o no sé exactamente cómo lo van a hacer, pero digamos,
hay que fortalecer todo lo otro, toda la cuestión social, las policías, el Ministerio Público, el aparato de justicia, hacer más accesible la corte. O sea, si todo eso se da, eventualmente quizá sale menos caro el transitorio, que ese es a mí lo que no me gusta. Gracias, Javier. A pesar de ser el cuarto, de todos modos me siento en un predicamento para responder. A ver, vamos a ver, quisiera empezar con un poco una nota positiva, o tratando de verle las ventajas de en qué sentido este nuevo esfuerzo de construcción institucional de una institución que no sabemos muy bien en qué es distinta a la Policía Federal, si es civil o si es simplemente, digamos, la regularización de la militarización, pero creo que sí hay un reto, digamos, muy importante, y hay que hacernos cargo de que hubo una pérdida del control territorial, de la presencia territorial, de la capacidad del Estado mexicano de desempeñar sus tareas básicas de control del territorio, ¿no? Y en ese sentido, digamos, la Guardia Nacional y el esfuerzo de decir, aquí hay grupos organizados o menos organizados, pero que están minando las bases mismas de autoridad, legitimidad, de extracción de impuestos, etcétera, del Estado. Esa es una cosa que tiene que atenderse. ¿En qué sentido? Creo que, digamos, la Guardia Nacional puede ser una puerta falsa, en el sentido en que implique, digamos, una renuncia a las tareas de profesionalización policíaca. En la medida en la que esto significa una abdicación del Estado de desarrollar cuerpos civiles, policíacos y de impartición de justicia capaces de desempeñar sus tareas fuera de la excepción, porque lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo es la excepción, y parece que, digamos, el remedio entonces es la regularización de la excepción. Yo me quedo un poco con esta misma pregunta de Lucía. Hablamos siempre de la respuesta al problema de seguridad, de criminalidad, como desde la cara coercitiva, pero ¿y por qué no hablamos más de los ministerios públicos y qué va a pasar con todas esas personas detenidas? Aún en el extremo en el que la Guardia Nacional es el aparato más eficaz, ¿cómo va a procesar después el Estado esas detenciones? Y creo que, digamos, tanto la visión histórica como el presente nos invita a preguntarnos, digamos, si es viable la reconstrucción del orden y la paz, pensando en el tema puramente como un asunto únicamente y especialmente militar, o de uso de la fuerza, ¿no? La cara coercitiva del Estado. Y insisto, digamos, el Estado realmente existente históricamente siempre abordó este problema o esta como una esfera atada a otras dimensiones como la regulación de la propiedad, la solución de conflictos privados, la solución del crimen común. O sea, no estamos hablando nada más de la violencia con las grandes organizaciones criminales. Hay distintos tipos de violencia, distinto tipo de crimen. Bajo el radar de la guerra contra el narco, la guerra contra las drogas, hay un sinfín de problemas locales de distinto tipo que también generan violencia y que requieren, digamos, una solución de más manos finas que el mandar a la Guardia Nacional, digamos, sin ese criterio más local, ¿no? Entonces, creo que hay que pensar justamente en eso, en que el Estado no solamente hace presencia, recupera su legitimidad y construye la paz y el orden a través del despliegue militar y el despliegue armado, y en ese sentido, si la Guardia Nacional se convierte en eso, creo que sí, digamos, son malas noticias, ¿no? Gracias. Tres preguntas. Me piden que si se puede ser breve para que podamos cerrar para la actividad que inmediatamente viene. Entonces, empezamos por allá. Gracias, Patricia Escamilla Ham. Quisiera que los cuatro hicieran una reflexión y nos compartieran lo que piensan. En vista de que se ha, creo, concluido que lo que se ha hecho hasta ahora no ha sido lo correcto, ¿qué debería de haberse hecho, digamos, a partir de 2006, que hubiera tenido resultados diferentes en cuanto a derechos humanos, en cuanto a violencia e inseguridad en México? Gracias. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiera adelantar? Sí, o escuchamos las tres preguntas, ¿les parece? Y ahí juntamos, ¿no? ¿Sale? Adelante.
Muchas gracias, Rubel Tirado, de la Iberoamericana. Solamente en el contexto comparado y tomando en cuenta que México suele caracterizarse como una historia sui generis, en el sentido de que no tuvimos una dictadura o un conflicto interno armado propiamente dicho, como en Centro y Sudamérica, por eso no hubo transformación en las Fuerzas Armadas, a grado tal de que se convirtieran en ministerios de defensa, ¿no? Y que se reforzara el mando civil y se corrigieran los excesos que se cometieron en estas otras latitudes, en las que obviamente abusando de su relación y su posición como instrumentos represores y además de inteligencia, en México no se hizo ninguna reforma en ese sentido. Y hemos avanzado supuestamente ante una emergencia de seguridad, acudiendo a ellos como nuestra última instancia. La pregunta es, Stephanie, si este referente comparado nos puede permitir avisorar algún elemento de transformación en esta nueva formulación, yo diría que híbrida. Desgraciadamente, en materia de seguridad en los últimos 20 años sí se ha experimentado con el acierto y error, hemos tenido más errores que aciertos, y en ese sentido, con los referentes comparados y con las prácticas que pueden ser ejemplo para nosotros, realmente qué posibilidades tenemos de que esto trascienda a un buen resultado. Gracias. Adelante. Gracias. Enrique Rocha, soy maestro en seguridad hemisférica y consultor. De todo lo que se ha expuesto hemos hablado mucho de la estructura del aparato de seguridad, del aparato militar, de las decisiones respecto del aparato, y hablamos de la Guardia Nacional como una, otra vez, estructura. La seguridad ciudadana tiene un tema mucho más cultural, necesita una construcción desde una base social y hablarnos entre los ciudadanos y el aparato. ¿Cuáles serían los detalles que tienen que cuidar las leyes secundarias para poder construir seguridad ciudadana y, propiamente hablando, su valor fundamental, que es la convivencia, como una estrategia realmente para cambiar nuestro paradigma de inseguridad a un paradigma de construcción social? ¿Alguien quiere contestar esta tercera pregunta? Y podemos ir de 3, 2 a 1. ¿Sale? ¿Alguien quiere dar una opinión? Adelante, Lucía. Ahí está, acá está el micrófono. Hola, Enrique. Sin ser experta, la verdad, en temas de policía, te voy a contestar. Creo que algo que se le ha olvidado al gobierno mexicano, que es un enfoque desde la seguridad ciudadana, es justo el enfoque de prevención, que es la piedra angular de la seguridad ciudadana. Y creo que cada vez más se le deja de apostar, por ejemplo, a la policía de proximidad y a toda esta parte de construcción de cercanía y confianza de abajo hacia arriba, ¿no? Más que de arriba hacia abajo. Entonces, creo que es lo que puedo responder hacia eso. Y aprovecho, ya que tengo el micrófono, sobre la pregunta que hizo Patricia, en realidad es difícil contestar qué se debió de haber hecho en 2006, ¿no? Yo creo que se debió de haber apostado por la profesionalización de las policías, en lugar de sacar de esta manera al ejército a las calles, y también creo que en 2006 se debió de haber apostado por una continuidad en la justicia transicional o en los débiles esfuerzos de justicia transicional que iniciaron en el año 2002, ¿no? Creo que si se hubiera consolidado tal vez un esfuerzo de justicia transicional en materia de verdad, de memoria, de justicia, tal vez ahorita estaríamos hablando de otra cosa aquí en este foro. A ver, aprovechando que estamos en la pregunta que hacía Patricia, ¿alguien más quiere opinar sobre lo que plantea Patricia? Y cerramos, si no te importa, Stephanie, contigo. Bueno, yo para ir al tema que conozco y un poco decir qué debió de haberse hecho, quizá no en el 2006, pero sí antes, la Suprema Corte, en el estudio que hice, comparó México con Colombia, con Perú. Entonces, un modo
de responder a la pregunta ¿qué se debió haber hecho? Es ver qué sí hicieron otros países en este tema en particular que no se ha podido hacer en México. El ejemplo a seguir en términos de ayuda de un órgano constitucional para atender un problema igual de grave o quizá más en algunos aspectos que el de México de seguridad es Colombia. Y la Corte Constitucional de Colombia, ella, a diferencia de nosotros que, como dije, primero nos regañó la Corte Interamericana y después nuestra Corte empezó a hacer algo, mucha de la jurisprudencia en este tema de la Corte Interamericana viene de la Corte Colombiana. La Corte Colombiana fue la que rompió, digamos, el caparazón de las Fuerzas Armadas y les fue ayudando a través de una serie de jurisprudencia bastante constructiva a que adoptaran, por ejemplo, las leyes de la guerra. Declaró la Corte Constitucional colombiana el conflicto armado interno en Colombia, aunque no quería ni el presidente ni los militares. Y el conflicto armado interno te ayuda a utilizar o te obliga a utilizar los protocolos, los convenios de Ginebra, las leyes de guerra, y además te abre el país a la supervisión de, por ejemplo, la Cruz Roja Internacional. Entonces, no que Colombia esté ahora ya fuera de peligro, pero sí avanzaron mucho y nosotros estamos todavía discutiendo cosas muy elementales. Yo sí creo que nuestra Suprema Corte pudo haber hecho eso, porque tiene los instrumentos constitucionales para hacerlo. Entonces, yo creo que se necesitan estos órganos que den luz en esta situación de la niebla de la guerra, para decirlo así, en donde no se ve con claridad por dónde se puede avanzar. Se requiere un tipo de faro, alguien que diga, por acá podemos avanzar, para encauzar más o menos la situación en un camino por el que queramos caminar, en lugar de estar ahí dando tumbos como que yo creo que llevamos en México. Mauricio, ¿quieres opinar algo? Y cerramos con Estefan. Sí, quería un poco comentar sobre este punto de la comparación de México con otros países. Es cierto que, digamos, aquí no hubo un conflicto interno como el que enfrentaron las dictaduras militares, pero sí es cierto que hay una continuidad histórica en donde el aparato, digamos, las Fuerzas Armadas y en general todo el aparato coercitivo del Estado en México, históricamente sí evolucionó y sí se forjó de manera muy ligada o estrechamente ligada al control de la disidencia política, ¿no? Eso es común a todos los regímenes autoritarios de la región y yo diría del mundo, es decir, la vigilancia y en su caso el uso de la fuerza ocurre contra opositores al régimen a nivel local, estatal, federal, y la tarea de policía y de seguridad siempre estuvo ligada, siempre tuvo un significado y un contenido político y partidista en el régimen autoritario. Y es cierto que aquí no hubo un proceso de memoria, justicia, verdad, que, digamos, cambiara un poco el chip y nos ayudara a desentrañar justamente estas conexiones entre el autoritarismo del pasado, los agentes represores del pasado, que tradicionalmente, no solamente en México, están muy ligados después con las actividades criminales, el control de los mercados informales, etcétera. Es decir, la evidencia internacional nos muestra que hay una conexión muy explícita entre la impunidad por abusos del pasado durante regímenes autoritarios y los índices de criminalidad después de las transiciones. Y podemos especular por qué, pero es justamente porque estos lazos o vínculos de complicidad que se forjan entre procuradurías, fuerzas armadas, de todos los cuerpos armados del Estado de muy distinto tipo con la delincuencia organizada, si no hay un proceso, digamos, de limpiar y sacar eso progresivamente a la luz, después se convierte en tasas muy altas de delincuencia, ¿no? Entonces, sí quería agregar nada más eso y insisto, y coincido plenamente con Lucía, digamos, en este otro comentario de qué falta. Creo que es uno de los enormes déficits en la conversación pública y quizá en la política gubernamental, aunque entiendo que hay algunos esfuerzos desde la Secretaría de Seguridad, es justamente cuál es la política de prevención del delito del gobierno, ¿no? No solamente la política de despliegue de Fuerzas Armadas, sino cómo se entiende la prevención del delito a nivel local, y eso te obliga a entrar en problemáticas muy distintas en diferentes partes del país, y eso sí creo que es uno de los grandes vacíos. En todo caso, la disyuntiva no puede ser solamente policías o militares, sino que esa es una visión muy parcial y muy selectiva y tendríamos que estar pensando de manera más global.
Bueno, voy a tratar de conectar muy brevemente las tres preguntas, ¿no? La pregunta de qué tocaba hacer en el 2006, podemos trasladar también al presente, es decir, bueno, lo que tocaba en el 2006 más o menos todavía toca hacer. Si pensamos que el modelo de Guardia Nacional puede salir, bueno, bien o mejor o peor tomando en cuenta este contexto, y eso sí tiene que ver también mucho con las leyes secundarias y el diseño de la Guardia. Primero, para enmarcar, es importante decir, creo que estamos todos y todas aquí porque compartimos esta visión, que cuando nos preguntamos qué es lo que toca hacer en esta materia, estamos buscando cuál es la mejor política, porque muchas veces escuchamos una disyuntiva de, bueno, si no es la militarización o si no es la Guardia, entonces la alternativa es seguir con las policías que tenemos, que son corruptas y tienen muchos problemas. Entonces, bueno, entre esas dos, pero no, o sea, justo lo que toca es diseñar la mejor política. Ahí un poco ya se retomó el tema de la reforma policíaca, fortalecer a los cuerpos policíacos, fortalecer muchísimo la capacidad y las acciones de investigación penal. Aquí tenemos, al tiempo que tenemos sombras que hemos planteado, tenemos algunas luces bueno, que todavía tendrían que concretarse, porque tenemos la transformación, por ejemplo, de la Fiscalía General de la República, tenemos una estrategia de seguridad publicada el otro día que discursivamente sí está planteando una serie de acciones más allá del uso de la fuerza, está replanteando cómo abordar el tema del uso de drogas, que sí sería, pues ese sí es un gran error, que ojalá pudiéramos cambiar la política del pasado, pero por lo menos ahora podemos empezar a cambiarla. Y como decía, hay que entender que la respuesta a la criminalidad o la respuesta al uso de la fuerza, como ya se comentó, pues no necesariamente, o más bien no tendría que centrarse en uso de la fuerza, o sea, tendría que ser una política integral, y eso es lo que tocaba desde el 2006, es lo que todavía toca hoy. Y ahí, si damos por sentado o aceptando que, bueno, en este momento tenemos guardia, vamos a tener guardia, eso va a pasar si las leyes secundarias importan, sobre todo porque podemos controlar e incidir en si sale mejor o peor, dependiendo de los controles, los contrapesos, la transparencia, la rendición de cuentas, que son factores que históricamente han faltado en el ámbito de la militarización, de la seguridad. Y en la medida en que podamos lograr un mayor nivel, un mayor número e independencia y eficacia de esos controles, eso sí nos permite incidir para que salga o sea, lo mejor posible, y para ir aprendiendo, seguir aprendiendo lecciones para diseñar mejores políticas hacia el futuro. Muchas gracias, gracias que me permitieron compartir con ustedes. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, Stephanie, Lucía, Julio, Mariano. Sin duda, los análisis desde la sociedad civil, desde la academia, abonarán muchísimo para este foro. Les pedimos que en 5 minutos puedan regresar, tenemos un breve receso. 1:15 me dicen que estaríamos aquí con la siguiente mesa y panel de conferencia magistral. Gracias. Jorge Alberto Lozoya no había escuchado nada sobre los guardias.